Una de las principales propuestas de campaña de Donald Trump fue que México pagase el muro. Ahora que es presidente de los Estados Unidos y en efecto, ambos Congreso y Senado son de mayoría republicana, en la nación azteca se preguntan con preocupación y con más aún razón, ¿realmente puede Estados Unidos obligar a México a pagar por el muro? La respuesta es ambigua y no es un sí o un no definitivo. Hay que analizar de trasfondo muchas implicaciones económicas, políticas entre estos dos países para poder definirlo. Así que hoy veremos cómo Estados Unidos puede realmente obligar a México a pagar por el muro, qué repercusiones tendría y las maniobras que México puede hacer para evitar salir perdiendo en esta situación. Empecemos. La frontera entre Estados Unidos y México tiene una extensión de más de 3.000 kilómetros de extensión. Es una de las más grandes y más inhóspitas del mundo. Esta frontera separa dos realidades económicas y sociales muy distintas, entre las economías ricas y desarrolladas de Canadá y Estados Unidos, a las economías de América Latina, en su mayoría países en desarrollo y con altos niveles de pobreza. Desde hace más de 60 años, millones de inmigrantes cruzan esta frontera en busca de un mejor futuro. Esto ha provocado que actualmente residan más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales la mitad son mexicanos. La otra mitad corresponde sobre todo, pero no exclusivamente, a países de Centroamérica y el Caribe, especialmente Cuba. Antes los cubanos estaban amparados por la ley de pies secos, pies mojados, que les otorgaba residencia inmediata apenas llegaban a pisar territorio estadounidense, pero hoy ya no es el caso. Sin embargo, algunos deciden correr el riesgo y cruzar meses y días de desierto, peligros y hasta la muerte. Sin embargo, eso no impide que los migrantes sigan llegando. En respuesta a esto, el presidente Bill Clinton construyó en ese tiempo un muro y cerca en ciertas zonas de la frontera, donde era más frecuente el cruce ilegal de personas, por ejemplo entre Juárez y El Paso, pero no amuralló toda la frontera. Trump llegó con un mensaje radical y nunca antes escuchado: construir un enorme muro en toda la frontera sur y sobre todo, lo que más le gustó a sus seguidores, la promesa de que México pagaría por ello. We're gonna build the wall is gonna be built. The wall is going to be built 100%. Build that wall. 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 Gonna be built. And who's gonna pay for the wall? Mexico, 100%. De inmediato se hizo escuchar una respuesta del mundo hispano. Los temores eran pocos en ese tiempo, pero ahora que Trump tiene el poder del país más poderoso del mundo, los temores se han vuelto una realidad, y México no puede pretender ignorarlos más tiempo. Trump ya ha firmado órdenes ejecutivas para renegociar el Telecán, como se lo conoce en español. Los gobiernos de México y Canadá han estado últimamente en constante comunicación para analizar los posibles porvenires del futuro de esta área de libre comercio entre las tres naciones. Tanto Canadá y México se oponen a los deseos de Washington de renegociar, o peor aún, cancelar el Telecán. Eso sería un golpe definitivo a la economía mexicana. México es sumamente dependiente de Estados Unidos, más de la mitad de sus importaciones y exportaciones van y vienen de Estados Unidos, mientras que por el contrario la economía estadounidense, la más grande del mundo, no depende de manera tan importante sobre la economía mexicana, con tan solo un 13% de exportaciones y un 15% de importaciones de México. Entonces, hablando claramente, Estados Unidos tiene la capacidad económica de afectar gravemente a la economía mexicana. La economía mexicana ahora se verá obligada a buscar nuevos mercados en Asia, Europa, China y sobre todo América Latina. China y México tienen ahora una amistad forzada, por decirlo así, ya que ambos países se oponen firmemente a las intenciones proteccionistas de Trump. Es curioso ver a China y México ahora promoviendo el libre mercado y la globalización, y Estados Unidos rechazándolo, cuando toda la vida, Estados Unidos siempre ha sido el principal promotor de los tratados de libre comercio y la expansión de la globalización. Ya varias empresas automotoras han sucumbido ante los anuncios agresivos de Trump de imponerles un impuesto fronterizo si continuaban construyendo sus fábricas en México y vendiendo sus autos en Estados Unidos. México, inclusive antes de que Trump asumiese el cargo, ya había perdido miles de millones de dólares en inversión privada. A la par de esto, Trump ha sacado a Estados Unidos del TTP, el Acuerdo Transpacífico, que era un tratado de libre comercio entre más de 15 naciones, entre Asia, América del Norte y Sur. Entre ellas estaban México y Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos ya no lo está. Esto es una pérdida para México, pero una oportunidad para la China de ahora convertirse en el nuevo campeón mundial de libre comercio. Entonces, analizando estos factores, ¿cómo podría Donald Trump obligar a México realmente a pagar por el muro? Bueno, en principio no podría. No recibirá un cheque el gobierno mexicano por los 25.000 millones de dólares que costará el muro,
pero lo que sí puede hacer en efecto es imponer aranceles, cuotas, restricciones y la opción más temida de todas, una restricción parcial o impuesto sobre las remesas que se envíen de Estados Unidos a América Latina o México. Con un número total de casi 50 millones de hispanos en Estados Unidos, incluyendo los legales y los indocumentados, las remesas forman parte súper importante de la economía mexicana y otras economías latinoamericanas. El momento en que estas se vean sujetas a una restricción, ya sea limitando la cantidad de dinero o dificultando el envío de dinero, especialmente para los indocumentados, la economía mexicana y las otras economías latinoamericanas sufrirán indudablemente. Esto, sin lugar a dudas, causaría un golpe en el balance de cuentas de México y otros países de la región. Esta sería una manera, aunque aún habría que discutir la legalidad del asunto y qué papel tomarían el Congreso y el Senado, ambos de mayoría republicana en este prospecto. Sin embargo, esto es un arma de doble filo. Por más que el gobierno de Trump limitase el envío de dinero a América Latina y de alguna forma reuniese el dinero para construir el muro, esas acciones se verían muy mal vistas y recibidas por parte de los gobiernos y pueblos de Latinoamérica. Con acciones tan hostiles, América Latina vería un alzamiento de gobiernos de tendencia centro-izquierda que rechacen las políticas de Donald Trump. Entonces, México en ese caso podría elegir un gobierno de izquierda que rechace las políticas de Trump. Si esto sucediese y en caso que Trump fuese más duro de lo que pensamos, ambos países tendrían una relación muy tensa, un comercio muy limitado y ambos países se verían afectados económicamente, algo que parece que Trump no entiende. Otra arma que Trump podría usar sería la de imponer aranceles a las importaciones que vengan de México. Pero a ver, eso viola directamente dos tratados. El primero, el TELECAN, que no impone aranceles de ningún tipo entre las exportaciones e importaciones de las dos naciones. Y segundo, Trump habla de imponer un impuesto del 35% más a los bienes producidos en China y México. Eso no es posible. Viola también el acuerdo de la Asociación Mundial de Comercio, y eso tendría que someterse bajo revisión del Congreso y el Senado, que podrían en cualquier momento bloquear una propuesta del presidente que parezca demasiado descabellada. Una cosa es hablar en campaña, otra cosa es realmente hacerlo. Pero no hay de que subestimar a Donald Trump, es el presidente del país más poderoso del mundo, en los tres sentidos, económico, militar y político. Además tiene el apoyo de ambas cámaras legislativas, que se alinean con sus principios conservadores. No creo que ningún gobierno mexicano, inclusive el de Peña Nieto, sea capaz de someterse a los deseos de que su país pague el muro. Sería un suicidio político en todo sentido. Aquí es donde la confrontación directa podría tener lugar entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano, puesto que no es la primera vez que Trump contradice al presidente mexicano. Inclusive cuando visitó México siendo candidato y horas después en Arizona, anunciaba que México pagaría el muro. No hay ninguna instancia o acción gubernamental que el gobierno estadounidense pueda accionar para en efecto pagar por la construcción del muro. El único organismo internacional que puede decidir imponer sanciones, multa o penalidades es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y bajo ningún motivo las otras cuatro potencias con poder de veto aprobarían tan burda decisión de hacer pagar a México un muro para detener la inmigración ilegal. Entonces, por eso indico que la respuesta es ambigua. Trump no puede literalmente forzar al gobierno mexicano a pagar por el muro, pero sí lo puede hacer de varias maneras indirectas, como las que mencionamos antes. Si bien nunca diría esta es mi manera de que México pague el muro, en efecto sí podría recolectar fondos para pagar el muro. No les podría decir con exactitud cuáles serían las regulaciones o limitaciones que él tendría que poner para que México, o América Latina más bien dicho, pagase el muro, pues este video sería más matemática que un análisis en sí. Lo cierto es que el muro se estima en un costo de 25.000 millones de dólares. Trump dice que costará 12.000 millones, esos 13.000 millones más de lo previsto. Para tener una idea, con 25.000 millones de dólares, que es lo que se planea que cueste, Estados Unidos podría enviar humanos a Marte unas 5 veces ida y vuelta. Ahora bien, nadie dice que Trump no reconsidera su propuesta, pero eso sería una traición para una de sus principales propuestas de campaña. En caso de que Trump imponga duros aranceles, modifique drásticamente el TELECAN o lo cancele, y sumado a eso restrinja el comercio entre Estados Unidos y México, México deberá tomar acciones tanto de represalia como buscar a otros socios en el comercio internacional. México, independientemente de que Trump se ponga duro o no, debe dejar de depender de manera tan significante en Estados Unidos. Esto nunca es bueno. Nunca se puede suponer que siempre será todo igual y que habrá un gobierno amigable o comprensivo. Como vimos, ahora México se enfrenta a un gobierno hostil y debe tomar en cuenta qué puede hacer para reducir el efecto Trump en la economía mexicana. México es el país que más tratados de libre comercio tiene en el mundo, lo cual es algo destacable e importante. Pero además de eso, siendo la segunda economía latinoamericana, México debe más que nunca comerciar con los países latinoamericanos, en especial con los que se encuentran en el Pacífico, y el grado de comercio se encuentra subexplotado. México, como dije antes, podría estrechar más lazos comerciales y bilaterales con China. Estos dos países, China y México, han sido objetivos constantes de Trump en sus campañas, y aún hoy lo son.
Si bien ambos países tienen economías diferentes, ambos países son manufactureros, tienen población considerablemente grandes y territorios extensos. La importancia de recursos naturales en México podría atraer más inversión china a México y viceversa. Inclusive si Trump tuviese en este mismo momento los 25.000 millones de dólares, construir el muro tomará muchos meses de estudios de ingeniería, presupuesto y contratación. El muro podría estar en efecto construido para finales del año 2022, a la mitad del segundo mandato de Trump, si es que se reelige, que como yo lo he dicho, sí tiene la intención de hacerlo. En resumen, varios economistas y premios Nobel advierten del factor impredecible que Trump supone para la economía mundial, no solo para la economía mexicana. Desatar una guerra comercial con China o México sumiría a Estados Unidos en una recesión y solo podría incitar más aún a un confrontamiento inclusive hasta militar. No te pierdas más videos como estos, analizando las posibles consecuencias de lo que el presidente Trump vaya a hacer durante su mandato. Si te gustó este video no olvides de compartirlo y en caso que no lo estés aún, suscríbete para ver más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Un gran abrazo amigos.